Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el coronel William Javier Guevara Meyer. Él es oficial de la policía en uso de buen retiro. Además, hace parte de la reserva activa. Él es administrador con especialización en seguridad, también especialista en pedagogía e investigación en el aula, auditor interno con habilidades de desarrollar relacionadas con los sistemas de gestión, control y seguridad. El coronel cuenta con 30 años de experiencia como oficial de la Policía Nacional, desempeñando cargos en el campo operativo, administrativo y docente. Con 142 felicitaciones, 68 condecoraciones del orden nacional, institucional, local y diplomático. Ha sido director y subdirector de Sanidad de la Policía Nacional, comandante del Departamento de Policía de Arauca, director de la Escuela de Carabineros, subcomandante del Departamento de la Policía de Boyacá, subcomandante de la Policía de Urabá, subdirector del Hospital Central, entre otros cargos docentes, operativos y administrativos. Fue agregado policial en la Embajada de Colombia, pues para nuestro interés, fue agregado policial en la Embajada de Colombia en Bolivia. También nos encontramos en compañía del comandante mayor de la Gendarmería de la Policía de Argentina, Juan Esteban Saracho, actualmente subsecretario de la Policía y Asuntos Penitenciarios de la provincia de Tucumán. Para nuestro interés, también agregado de Gendarmería Nacional de Argentina ante el Gobierno Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es de suma importancia que nos estén acompañando el día de hoy. Bueno, para iniciar, quiero comenzar con el comandante. Digamos que dando un contexto general, es importante mencionar que todo, pues digamos que va directamente dirigido hacia Bolivia, y mencionar que Bolivia, como es uno de los 3 productores principales de cocaína del mundo, los otros 2, Colombia y Perú respectivamente, y teniendo en cuenta pues este contexto geográfico en el que se despliegan, además de que todo esto genera como ciertos lazos socioculturales que se vinculan desde hace décadas con Argentina, con los 3 países mencionados, y que parecen haber funcionado también de facilitadores para la llegada de sustancias ilegales, especialmente en los últimos 15 años, donde también es importante mencionar acá la ruta 34, como se le suele denominar a esta ruta nacional, la ruta blanca, la cual se ha convertido como en ese eje de referencia del tráfico de drogas. Entonces, pues teniendo en cuenta toda la porosidad que existe entre la frontera de Argentina y de Bolivia, los niveles de corrupción que se han penetrado tanto en las estructuras públicas como privadas, y la debilidad de las instituciones, quisiera saber un poco más que nos cuentes un poco más de esa ruta 34, de cómo se mueven las organizaciones criminales a través de esta, para continuar con ese tráfico de drogas hasta ciudades importantes como lo es el Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Bueno, en primer lugar hay que situarse geopolíticamente y en una determinada etapa anual o circunscrito a etapas de 5 años, 4 años, que son los que duran las etapas de gobierno en mi estado, Argentina. En primer lugar, si bien es cierto que los 15 años que usted refiere trajo aparejado un sinfín de consecuencias en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, para nosotros tiene verdaderos puntos relevantes o íconos en la cantidad de secuestros, sobre todo en el periodo 2015-2020. O sea, nosotros tenemos vinculaciones con este tipo de luchas, precisamente cuando los gobiernos son de una tendencia liberal o neoliberal, porque se mantiene una serie de contactos con otras instituciones de otros estados internacionales que precisamente son pioneros en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Llámese DEA, llámese la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la misma Gendarmería y todas las fuerzas federales de la Argentina, que son la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Somos 4 fuerzas federales que se trabaja en esta lucha desigual en el
en el combate contra el tráfico ilícito. Lo que usted refiere como la Ruta Nacional 34 tiene mucha incidencia, por cierto, pero también ya ha dejado de ser una de las vías de acceso características de la Argentina con este tráfico procedente de esos países que usted menciona. ¿Por qué? Porque en su momento, como le dije, entre el 2015 y 2020 hubo una lucha muy intensa y que ha marcado un antes y un después de esa fecha en los secuestros de grandes toneladas de clorhidrato de cocaína. En este preciso momento, año 2021, perdón, estamos viendo de que ese eje se ha cambiado de esa ruta y se ha depositado sobre la hidrovía, que es el río Paraguay, el río Paraná, Río de la Plata, hacia los puertos donde que se embarcan hacia el viejo continente o hacia otros destinos de máximo consumo. Tal es así que usted habrá tenido noticias que hará unos 20 días hubo un gran secuestro de una gran cantidad de toneladas de clorhidrato de cocaína en Portugal y que el origen de ese envío ha sido uno de los puertos de Buenos Aires. Lamentablemente la hidrovía, como bien lo saben, y ustedes que tienen seguramente en su estado parte de lo que son los ríos que componen el sistema del Amazonas, o que son ríos muy caudalosos, que son ríos de mucha profundidad, de mucha intensidad en el flujo de su corriente, nosotros lo tenemos a esa magnífica masa de agua natural o de agua dulce, sobre todo con la cuenca del río Paraná. Es decir, es una vía muy difícil de controlar y a eso se le suma un poco la falta de voluntad de controlar. ¿Por qué? Porque no se olvide usted que los gobiernos populistas generalmente tienen una parte importante de recaudación sobre esos producidos del narcotráfico para mantener precisamente ese sistema de dádivas, ese sistema de asistencia que hacen hacia la población con menores recursos. Entonces hay como una especie de que se mira para otro lado a ese tráfico que se venía haciendo un trabajo muy meticuloso, muy importante en todas las áreas. Ustedes bien saben que durante el gobierno del ingeniero Macri hemos tenido los primeros aterrizajes forzosos de aeronaves procedentes de Bolivia y de Paraguay sobre territorio argentino y fueron obligados a aterrizar y hacer los procedimientos que correspondían. Eso en la actualidad no existe porque han sido desmantelados. Es precisamente gran parte de esa estructura que había montado para luchar contra este flagelo. Se han desmantelado radares muy importantes en la zona noreste y los radares más importantes que teníamos en la ciudad de Resistencia y en la ciudad de Santiago del Estero. Eso en este momento no está funcionando. La brigada aérea que teníamos para luchar contra esto ha sido también reubicada en otros lugares donde que no tienen contacto, digamos, con este tipo de tareas. Las lanchas rápidas que se habían comprado para controlar el río Paraná, que son de origen israelí, de primerísima tecnología con sistema de radares, con sistema de visores de rayos X y una serie de adelantos tecnológicos, con seguimiento satelital y etcétera, de los cargamentos que venían por ese lugar tan importante, también han sido reubicadas en el delta de la Argentina, donde que están destinadas en la actualidad para controlar barcos de paseo. Así que hay toda una estructura que se ha montado en su oportunidad y que trajo muchísimos beneficios en esa lucha contra el narcotráfico y que hoy por hoy está totalmente desmantelado y totalmente desvirtuado los objetivos que se persiguen. Entonces la Ruta Blanca ha quedado como un poco desactualizada porque primero, porque se han sentado sobre ella casi toda la estructura de la gendarmería que trabaja sobre controles no permanentes, que son sorpresivos y que se manejaba con mucha información porque así funcionaba el sistema. El año 2014, en el que yo he desempeñado esas actividades en la Embajada Argentina en Bolivia, precisamente el contacto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Boliviano y todos los organismos de los elementos de seguridad que estaban representados en ese Estado plurinacional se trabajaba en conjunto. Los informes eran compartidos, la información que existía también era compartida. Esos resultados para nosotros en la Argentina dio muchísimos y exitosos resultados precisamente en el 2015, porque se trabajó sobre esa información.
Pero lamentablemente, como le digo, terminó el año 2019 con el cambio de gestión en el gobierno nacional argentino y bueno, otra vez volvimos a viejas y remanidas costumbres que era como distraernos un poquito con respecto a la lucha con este flagelo. Por supuesto que también hoy por hoy ustedes tienen conocimiento desde Colombia de que los centros de mayor violencia o virulencia, con asesinatos, con existencia de sicarios, con aplicaciones de sistemas de otros estados que han germinado en la Argentina, sobre todo en el Rosario y en el Gran Rosario, que es una de las ciudades argentinas más densamente poblada, pero donde que está flaqueando la seguridad precisamente porque tenemos fuerzas policiales corruptas, totalmente quebradas en su funcionamiento, y bueno, los resultados están a la vista, los crímenes están contabilizándose por centenares, prácticamente hay 1 o 2 crímenes por día en esa gran ciudad. Otras, que si bien es cierto son grandes urbes, como por ejemplo Tucumán mismo, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, tienen otro sistema porque aún sus fuerzas de seguridad siguen trabajando en pos de conseguir mantener al menos controlado este flagelo. Así que en eso estamos y esa es la realidad hoy por hoy, a noviembre del 2021. Ok, comandante, muchísimas gracias por estas respuestas. Ahora quiero hacerle una pregunta al coronel y es, desde la posición que mencionábamos anteriormente, en donde Bolivia funciona como el centro regional de las drogas y que ha hecho que durante mucho tiempo el país sea una base de operaciones de organizaciones narcotraficantes extranjeras, la mayoría de estos grupos extranjeros que administran gran parte del comercio de drogas transnacionales en Bolivia son colombianos. Y se cree que dos de las organizaciones más poderosas de Colombia, como lo son los urabeños y los rastrojos, digamos que mantienen operaciones dentro de este país. Teniendo en cuenta ese contexto que claramente abarca a los dos países, tanto a Colombia como a Bolivia, desde su experiencia trabajando en Bolivia, ¿qué porcentaje de participación cree usted que tienen los grupos criminales colombianos en Bolivia? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para mi comandante mayor, para usted, Daniela, para la Universidad Militar Nueva Granada. Y cómo no decirlo que en Bolivia, cuando hablamos del narcotráfico, el narcotráfico es un crimen transnacional, es un crimen que conlleva una serie de economías ligadas, economías ilegales, ¿no? Ligadas a varios tipos de procedimientos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con su producción, su comercialización, su transporte y lo que encierra en sí el modus operandi de las bandas criminales. En Bolivia, tal como tú lo describes, pues históricamente es uno de los países productores de coca, ligado a su parte cultural, ligado muchas veces a lo que mi comandante mayor decía, donde había algo de complicidad con algún tipo de autoridades, tanto autoridades políticas, autoridades gubernamentales, y esto conllevaba a que no solo el narcotráfico estuviera inmerso, sino que también se presentara trata de blancas, trata de personas, prostitución, secuestros, extorsiones y un sinnúmero más de situaciones que se presentaban en este país. Hay dos regiones específicas, entre ellas Santa Cruz de la Sierra, y en Santa Cruz de la Sierra se llevaron a cabo varias operaciones donde grupos emergentes y grupos de bandas criminales organizadas por colombianos tenían una incidencia bastante grande en el tema de la comercialización, transporte, distribución, pero estas, vuelvo e insisto, economías ligadas al tema del narcotráfico. Se lograron sendas operaciones con el intercambio de información, pero también en procesos bastante meritorios que se dieron de capacitación, formación y cruce de información.
Cuando algunas autoridades policiales y algunas autoridades gubernamentales querían asumir su papel, pues se lograban unos muy buenos objetivos. También vale la pena acá mencionar que Bolivia siempre fue un papel o jugó un papel más de productor del insumo de la base de coca para el procesamiento en Colombia en los diferentes laboratorios que tenían de los carteles, cartel de Medellín, cartel de Cali, cartel del norte del Valle, y hoy en día los diferentes bandas emergentes como el clan del Golfo o aquellas otras estructuras ilegales que tienen alguna cercanía con las fronteras de Brasil y Perú. Siempre ese transporte, ese comercio ilegal de esa base de coca se dio a través de vías terrestres o vías marítimas, a pesar de que Bolivia es un país que no tiene mar, pero sí accedían a algunos puertos ilegales o algunos sitios de embarque desde Chile y desde Perú hacia algunas costas del Océano Pacífico como tal. También decirte que fue una muy buena cantidad de cruce de información, pero también fue una muy buena cantidad de policías preparados en nuestro país para temas de narcotráfico, temas de secuestro y extorsión, tema de lavado de activos, tema de trata de blanca y sobre todo había ese canal de comunicación de que la policía boliviana, que es una policía que depende del Ministerio del Interior, constantemente nos daba nombres de ciudadanos colombianos para que nosotros buscáramos a través de la embajada colombiana, buscáramos antecedentes como tal. También te podría decir, para entrar en un contexto, que claro que el narcotraficante colombiano también llevó a un escenario en estas ciudades como Santa Cruz de la Sierra y como Cochabamba, también llevó a hacer crecer algunos narcotraficantes bolivianos. En estas apologías del delito, al igual que las fuerzas legales de un Estado, cruzan información, las diferentes estructuras criminales también entre ellos aprenden, y tal como lo decía mi comandante mayor, no hay nada más lleno de innovación que las mismas bandas criminales. Ellos absolutamente utilizan todos los medios habidos o por haber, innovando cada vez más, porque a sabiendo de que fuerzas policiales empiezan a conocer su modo de operandi, entonces entran a contrarrestar. Fue efectiva, como lo dice mi comandante mayor, también la acción policial colombiana en la creación de algunas unidades especiales en el territorio boliviano como tal. Muchísimas gracias por esa respuesta. Digamos que ya para finalizar, yo quiero hacerle una pregunta a los dos, y es que desde la experiencia que tuvieron en Bolivia, tanto el comandante en las relaciones de Argentina y Bolivia, como el coronel en las relaciones de Colombia y Bolivia, quiero saber cuáles creen que son esas fortalezas y también las debilidades del país, en este caso pues Bolivia, para contrarrestar esas problemáticas de seguridad nacional que como bien lo mencionaban, no solo narcotráfico, sino todo el tema de trata de personas, digamos que todos estos crímenes transnacionales pues, que aquejan actualmente a Bolivia. No sé cuál de los dos quiere empezar. Por respeto y por el aprecio, mi comandante mayor, por favor. Bueno, muchas gracias por tamaña deferencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que empezar por las debilidades que tuvimos y que siempre las tenemos y las padecemos estos gobiernos que manejan la política en la lucha contra el narcotráfico, no son constantes.
sea, si tenemos, como dije hoy, picos, tenemos momentos muy especiales de muchísimo repercusión a nivel mundial con los secuestros y con el desvincular las bandas delictivas dedicadas a este flagelo, o también con la extinción de los activos que se ha llevado adelante, como le dije en la gestión anterior, ya que han sido rematados, subastados y entregados a diferentes organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la parte social o a la misma fuerza que actuare en cada uno de ellos. Y así elementos como aviones, barcos, autos de altísima gama que han sido afectados a las diferentes fuerzas que intervinieron. O sea, la no continuidad de esa política de acercamiento y de intercambio de información es una de las debilidades más interesantes que se observan con el correr del tiempo. La fortaleza quizás sea el que podamos conversar y mantener esta serie de conversaciones con personas que estuvieron vinculadas en su momento con este trabajo. No para que lo hagamos nosotros en la actualidad, sino para que volquemos nuestra experiencia a las nuevas autoridades que están en este momento inmiscuidas en esos cargos, porque la continuidad de esas investigaciones, la continuidad de ese acercamiento, el conocer a diversas autoridades del país anfitrión, que en este caso era Bolivia, y que al menos en mi caso he tenido resultados excelentes y colaboración en todo momento, desde el mismísimo comandante de la Policía Nacional, a quien conocía, por supuesto, de cuando yo estuve en la frontera argentina con Bolivia. Él era jefe de la frontera policial y yo era jefe del Escuadrón 21 La Quiaca, y nos conocíamos de ahí, desde ese momento, que fue allá por el año 2003, 2004, 2005. Y luego llegar a Bolivia y encontrarme que era el comandante de la Policía Nacional, pues fue una gran satisfacción, y porque en ese momento éramos dos amigos que compartían información y que no tenía barreras, ni tapujos, ni ocultamiento de ninguno de los dos lados para compartir esa información muy sensible. Eso fue una fortaleza importantísima. Yo creo que en la medida en que todos los países latinoamericanos que tenemos una intencionalidad de sostener en el tiempo una lucha sostenida, contundente, con aciertos y errores en la lucha contra el narcotráfico, va a ser la ganancia de la sociedad latinoamericana. Lamentablemente, como bien lo dice acá mi querido amigo William, son muchos los intereses que están en juego y las tentaciones que maneja lo producido por este flagelo del narcotráfico, precisamente son muy tentadores para muchísimas autoridades, para muchísimos organismos y para muchísimo conjunto de sociedades marginadas que ven en ellos al protector donde el Estado no se hace presente. Ocupan ese lugar precisamente mediante la dádiva y la protección que brindan en diversos, al menos en el caso argentino, en villas miserias, en barrios muy carenciados, donde que esta gente, estas organizaciones, ocupa, como digo, el rol del Estado, acercándoles el medicamento, la protección, los medios de movilidad, hasta la misma educación a veces que se hacen cargo, pero con tal de obtener la protección y el manejo de esa zona como zona liberada para trabajar con la venta de esa droga. Para nosotros, lamentablemente, el consumo de la marihuana se está haciendo muy normal. Lamentablemente digo porque entiendo las cualidades medicinales que tiene este vegetal, pero no todos los integrantes de la sociedad argentina lo interpretan de esa forma y se desvirtúa un montón de cuestiones. Y en ese contexto ya quedan las drogas un poco más duras, las que últimamente están haciendo muchísimos estragos en nuestra sociedad y sobre todo la más carenciada. Y lamentablemente para el conjunto de países americanos, la Argentina hoy con un 50% prácticamente de pobreza a nivel nacional es un caldo de cultivo muy apetecible para el narcotráfico. Así que creo que esos son la principal fortaleza y la principal debilidad que yo observé desde ese tiempo a esta parte. Lo que sí rescato, recalco y no me canso de repetir es la colaboración que yo recibí de parte de las autoridades bolivianas involucradas en este caso para compartir la información y lo que nos permitió a partir del año 2015 llevar adelante una política seria, muy responsable y con excelentes resultados durante 4 años de ese gobierno.
Fortalezas, sin lugar a dudas, lo que marcó un punto importante en la gestión que se hizo en el hermano país de Bolivia fue la aceptación por ellos de varios tipos de capacitaciones que se hicieron tanto acá en Colombia como el desplazamiento de equipos móviles de instructores que los hicimos directamente en La Paz, en Santa Cruz y en algunas exposiciones que compartimos inclusive con el señor comandante mayor en otros escenarios. El policía de lógica es un policía que en todas las sociedades comparte los mismos casos y motivos de policía. En nosotros, pues de lógica en Colombia, al presentarse una serie de modalidades delictivas que están mucho más avanzadas, pues somos punto de referencia desafortunadamente en este tema de la criminalidad en el orden geopolítico y nos referencian en todo lo que tiene que ver con secuestros, con extorsión, con homicidios y con todas las formas que pues se puedan contrarrestar los diferentes motivos de policía. Creamos y especializamos una unidad de élite de antisecuestro y extorsión y para la época pudimos llevar al señor general Guatibonza a que clausurara un curso que por 2 meses lo hicimos en atención a contrarrestar el flagelo del secuestro que se estaba presentando en Bolivia. Desafortunadamente, donde se veían involucrados muchos colombianos.